Hola a todos, ¿qué tal? Les saluda Paola. Les había prometido subir otro video explicándoles cómo fue que caí en la secta de Raíces Hebreas. Me tardé casi medio año en volver a subir otro video, pues por falta de tiempo. Y por otro lado, porque estuve orando por dirección para que el Padre fuera el que me dijera qué quiere que yo haga. Realmente mi intención no es lastimar a nadie, solamente usar la palabra de Dios para exhortar a las personas, a los hermanos a mejorar. Muchas personas están cayendo en sectas y en falsas doctrinas por culpa de falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos en la fe, falsas iglesias. Y todos sabemos que el enemigo se ha infiltrado en la iglesia. Sabemos que el trigo y la cizaña crecerían juntas y que estos son los últimos tiempos, que está profetizado para este tiempo la apostasía de la iglesia antes de que venga nuestro Mesías, Jesucristo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estos videos los estoy haciendo para las personas que están en peligro de caer en esas sectas o que están lastimadas, que no quieren ir a la iglesia, a las congregaciones debido a la actitud de estos falsos hermanos. Alguien tiene que tocar estos temas escabrosos. Casi nadie quiere hacerlo porque el enemigo se molesta y levanta personas en contra. Dios a mí me ha hablado de que tengo su protección, que no debo tener miedo. Yo tengo fe en que Él me cuida, me protege, Él me defiende. Lo seguirá haciendo. He podido ver su protección. He podido ver cómo me hace justicia cuando las personas no tienen motivo para hacerme daño y sin embargo lo han hecho. He podido ver la mano de Dios haciendo justicia, defendiéndome. Me han estado escribiendo varias personas que quieren conocer más a fondo mi testimonio. Tienen dudas de cómo es que las personas pueden caer en este tipo de sectas. Muchos juzgan y creen que es por falta de conocimiento de las escrituras. Realmente no es por ahí. Si fuera así, los pastores no caerían en esas sectas. Hay muchos pastores que han caído, han convertido iglesias enteras a estas sectas. Han apostatado de la fe y han hecho que toda su iglesia sea apóstata. Entonces no va tanto por el lado de la falta de conocimiento. Lo expliqué en el otro video. Hay una parte muy delicada que es un engaño. Es como morder un anzuelo. Empiezan a hablarte de Shabbat, de las fiestas bíblicas. Esa es como la puerta de entrada porque empiezas a hacer eso y de repente te empiezan a aturdir con muchas cuestiones, con muchos temas del Antiguo Testamento y entras en un estado de querer conocer tanto, conocer, estudiar, investigar, y que no te das cuenta cuando empiezas a practicar la Torah. No estoy diciendo que por guardar un día de reposo a la semana ya estás guardando Torah. La Torah es eterna, pero cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesucristo, con el nuevo pacto, hizo que muchos de los mandamientos que están ahí escritos ya no sean para este tiempo, ya no están vigentes. Ya no se debe de apedrear a tus hijos si son rebeldes. Ya no apedreas a la adúltera hasta matarla. Ya no hay sacrificios de animales. Y así me puedo seguir. Todo el antiguo pacto ya fue renovado. Ya los únicos mandamientos que quedaron vigentes son los 10 mandamientos. Son un detalle, una explicación de los únicos 2 mandamientos que están vigentes, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el nuevo pacto. Entonces de ese pacto se derivan los 10 mandamientos. Toda la información se las voy a poner en la pantalla porque quiero hacer estos videos breves para esos religiosos que vienen aquí a decir que yo no pongo fundamento bíblico, que hablo solamente de mi opinión y mis sueños. Pues están tan cegados que no ven
lo que yo escribo y lo que pongo en pantalla. Siempre pongo los versículos, los párrafos bíblicos, pero ellos no lo leen, están en una ceguera. No es una cuestión de falta de conocimiento, es una cuestión, como dice todos los versículos que les estoy poniendo en pantalla, que cuando empiezas a guardar la ley de Moisés, se te pone un velo en los ojos. Igual que el velo que tienen los judíos, ¿verdad? Porque ellos guardan la ley de Moisés, entonces están en ceguera. Ellos no han aceptado a Jesucristo como su Mesías y por eso su ceguera sigue ahí. Ese es el motivo por el cual uno cae en eso, y es que empiezas a probar, empiezas a investigar, a caer en el engaño, empiezas a guardar el Shabbat de manera religiosa, como lo hacen los judíos. Empiezan a confundir diciéndote que el día de reposo no es el domingo, es el sábado. Si guardas un día para reposar, el viernes, sábado o domingo, ya en el nuevo pacto da lo mismo. Sí hay que descansar porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero ya no pasa nada si tú usas el sábado, el domingo, el lunes para descansar acorde a tus actividades, a tu trabajo, porque tampoco estamos viviendo en Jerusalén, donde tus jefes digan que en Shabbat cierran. No trabajamos para el pueblo judío todos, es algo ilógico que las personas todas van a poder guardar el día de reposo el viernes en la tarde y el sábado. Después empiezan a enseñarte sobre las fiestas bíblicas y es muy interesante conocerlas. Las enseñan ya explicando que ya vino el Mesías, sin embargo en la práctica siguen festejando como el pueblo judío. Es decir, los judíos festejan estas fiestas considerando que el Mesías no ha venido. Y los judaizantes hacen eso, festejan como que Jesucristo todavía no vino. Entonces hablan de Yeshua, le cantan, le danzan, la alaban, pero en la práctica lo que hacen es negarlo, porque están, por ejemplo, guardando el día de Yom Kippur, ayunando todo un día, cuando en el Nuevo Testamento dice que debemos de ayunar siempre, cada que se requiera, no un día al año, para que Dios nos perdone los pecados. Eso ya no es para nosotros, porque Cristo ya vino a cambiar eso. Todo eso viene en el Nuevo Testamento, entonces ellos festejan como si Cristo no hubiera venido. Es algo muy grave, no se dan cuenta que lo están negando. Empiezan a involucrar a los demás, a los cristianos, en ese tipo de prácticas. Empiezan a negar a Cristo. Entonces entran en la ceguera espiritual que viene explicada en la Biblia, que cuando empiezas a guardar la ley de Moisés, se te pone un velo en los ojos y ya no puedes ver. Estás ciego, igual que el pueblo judío. Y es justo lo que tienen ellos. Entonces no va por el lado de la falta de conocimiento, va por el lado de morder un anzuelo. Como el enemigo trabaja, que engaña a las personas. El enemigo no puede hacer que los pastores y muchos cristianos sean apóstatas, diciéndoles que se vayan al satanismo o que dejen de amar a Dios o que Dios no existe, porque no van a caer en esa trampa. Entonces la trampa ideal que creo para hacerlos caer es el conocimiento. Poco a poco los va llevando a negar al Mesías. Y yo lo hablo porque así fue como yo lo viví. Llegó un momento en el que ya no leía el Nuevo Testamento, me daba pereza, solo escuchaba prédicas y me hicieron creer que toda la Biblia estaba mal traducida, que los escritos bíblicos en esas traducciones no eran confiables, entonces yo ya no leía la Biblia y si la leía ya no confiaba en ella, porque decía, no, la tengo que estudiar en griego, la tengo que estudiar en hebreo. Y empecé a desconfiar y empecé a dejar de leerla. Esa es la técnica que usa el enemigo, es la estrategia. Entonces solo escuchaba prédicas y llegó un momento en el que me perdí. Hasta que Dios vino a hablarme, eso está en mi video anterior, en mi testimonio, la forma en la que Él me habló, en la que Cristo vino por mí a salvarme,
se cumple la palabra que deja a sus 99 ovejas para venir por una que se le perdió. Pues ahí fue cuando él me hizo ver mi error, que yo lo estaba negando. Y yo no entendía mucho en ese momento porque tenía confusión, pero después él me lo empezó a explicar con la Biblia. Me empezó a llevar a Gálatas, a Romanos, y ahí pude ver cosas que yo ya sabía, pero que entré en una ceguera y ya no recordaba y ya no creía. Entonces me di cuenta de mi gran error, de la soberbia en la que había caído, que es en la misma soberbia que están todos los que están en esa secta. Aunque digan que son humildes y que son lindos, realmente su soberbia es al grado de que creen que uno está mal y ellos están bien. Cuando les dices lee Gálatas, vamos a estudiar, ellos se niegan rotundamente por la soberbia, porque creen que tú estás mal y ellos lo saben todo, ellos creen que saben mucho más que tú. Entonces es un lavado de cerebro tremendo, es algo horrible caer en esa secta, como en cualquiera, porque sí he escuchado testimonios de gente que cayó en dianética o cienciología, con los mormones, con los testigos de Jehová, y cada persona tiene una historia. La mía pues sí fue fea porque terminé con una enfermedad que casi me quita la vida. Terminé peleada con muchas personas porque yo quería convencerlos de que ellos estaban mal cuando la que estaba mal era yo. Ese es el motivo por el cual uno cae en esa secta. Ahora, hay otro motivo anterior a ese. Le está pasando a mucha gente, que me pasó a mí. Y es que en las iglesias cristianas hay demasiada maldad. Ha llegado a un grado que ya no se distingue el mundo de la iglesia. Las personas en la iglesia son tan malas como las de afuera de la iglesia. En el mundo secular ya no se distingue el nivel de chismes, de difamación, de juzgar a los demás, de sentirse más que otros, de robar, porque hay muchos pastores que roban el diezmo, lo usan para cosas que no deberían. A mí me tocó ver en muchas iglesias, estuve 8 años perdida en iglesias o congregaciones de la falsa doctrina de la prosperidad. Ahí fue donde yo empecé a conocer a Cristo, aunque Cristo no estaba ahí. Él empezó a revelarse en mi vida, pero en esos lugares Él no estaba. Esas personas eran como un reflejo del diablo. Yo no podía ver a Cristo en ellos, yo veía al diablo. Y por eso no me cuadraban. Y me costó hundirme cada vez más en un pozo súper profundo, porque yo empecé a dudar de la existencia de Dios. Empecé a creer que la iglesia cristiana era falsa por culpa de estas personas, líderes, congregantes, pastores, sus esposas. Veía cómo el diezmo lo tomaban para mandar a su esposa a Europa, por ejemplo, en lugar de ayudar a las hermanas que tenían necesidad en la iglesia. A ellas las usaban para atender la cafetería y limpiar de gratis la iglesia, que no tenían marido, que tenían hijos, que sacar adelante, que eran humildes. Bueno, se aprovechaban de ellas, les lavaban el coco para hacerlas creer que les servían a Dios así. La verdad es que no, es una mentira, a Dios no le sirven así. Vi muchas cosas, estuve en otra congregación donde había una ex Garibaldi, esposa de un pastor, que le quitaba el micrófono al pastor para ella hablar y predicar, y tenía el espíritu de Jezabel, de manipulación. Esa fue la peor iglesia en la que estuve. Ejercían técnicas de manipulación y control mental para sacarte dinero, para ser autoritarios, para abusarte psicológicamente, y empleaban muchas técnicas que ahora ya las descubrí yo porque estudié psicología y leí un libro de psicología oscura, y esas técnicas ellos las usan. Entonces es muy triste cómo el diablo se infiltró en la iglesia. Y las personas siguen ahí porque dicen que ven milagros, ven liberación, ven sanidad. Sí, pero la escritura es clara en ese tema. Dice, no todo el que me llame Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. O sea, los milagros no los hacen ellos, los hace Dios.
y los hace por misericordia de las personas, porque Él usa lo que tiene en el momento para ayudar. Si tiene una piedra o un burro, al burro lo hace hablar y a la piedra también. Eso lo podemos leer en las escrituras. Entonces estas personas no las usa Dios porque sean buenas o porque sean verdaderos cristianos o verdaderos siervos. Los usa porque es lo que hay alrededor de esa persona donde Él quiere hacer su milagro. Ellos se autoproclaman siervos, pastores, profetas, lo que sea, y son falsos. Y muchos de sus congregantes también lo son. Es muy triste ver cómo las personas llegan, yo también llegué así, con mucho dolor, con muchas heridas del alma, de venir de familias disfuncionales y falta de amor, falta de cuidado, y llegas y te dan el tiro de gracia en esas congregaciones. En lugar de apoyarte, primero se muestran como que son tus amigos, que quieren tu bien, y te hacen que hables tu historia, y ya que empiezas a hablar te difaman, chismosean de ti, enteran a toda la gente, usan eso en tu contra para luego manipularte y controlarte, hacerte sentir que eres una basura y que no mereces nada, ni siquiera el perdón de Dios. Y que si estás ahí en su iglesia es porque, ellos te hacen un favor. A mí me robaron mi fe muchos años. Estas personas no nada más me robaron dinero, me robaron mi fe. Y por eso estoy haciendo estos videos ahora, porque Dios fue por mí al pozo donde yo me hundí por culpa de ellos, que me hicieron creer que yo no valía nada, que yo era una basura. Y Dios fue y me rescató y me dijo que yo valía muchísimo y que Él me amaba y que los que no valían nada para Él eran ellos. Que porque aunque hablaran de Él no le conocían. Él me levantó, me adoptó, me sacó de ese ambiente horrible de la gente mientras más dinero aparenta tener, luego son más vacíos, más superficiales y no conocen a Dios. La vanidad, buscar la fama, la popularidad, el dinero, y de todo ves, pero no ves a Dios ahí porque no está en ellos. Nadie está hablando de esto, pero yo sí voy a hablarlo. Sí, porque no estoy hablando mal de la iglesia, estoy hablando de la realidad de la iglesia, que es una iglesia que está en ruinas, que muchos han apostatado de la fe de esa manera, haciendo iglesias que no están en la sana doctrina, que no reflejan a Cristo. Son iglesias del mundo. Hay que informar a la gente para que no se quede en esos lugares, que no se dejen maltratar, que no se dejen abusar, que no se dejen dar el tiro de gracia y que sigan buscando a Dios y que le pidan, en lugar de alejarse de Dios por culpa de esa gente, le pidan a Dios que los dirija a una buena congregación, y si no la tienen en el momento cerca, pues busquen una congregación virtual con algún pastor de sana doctrina. A mí así me apoyaron varios pastores colombianos y la verdad es que fui muy bendecida con sus enseñanzas, en lo que Dios me puso en una buena congregación. Todavía existe gente buena, todavía existen verdaderos cristianos y pastores que son de verdad siervos. Por sus frutos los conoceréis. No se rindan, pídanle al Padre que los dirija a un buen lugar. No se queden estancados en esos lugares del diablo, porque eso es lo que son, lugares del diablo. Ustedes sean el ejemplo a seguir para otros. No se dejen llevar por esas falsas enseñanzas de que no vean la imperfección de los demás, sino que vean a Cristo, mientras son autoritarios y malvados con los hermanos, con las ovejas. Eso es falso, no hay tal cosa como eso. O sea, si ustedes no ven frutos del Espíritu en esos líderes, en esos pastores, en esa gente, huyan de ahí. Si ustedes ven la carne, en lugar de los frutos del Espíritu, ven los frutos de la carne, salgan de ese lugar, porque por sus frutos los conoceréis. O sea, esas personas le están enseñando a la gente que pueden burlarse de Dios, que ustedes pueden hablar muy lindo de la palabra y saberse la Biblia de memoria y usarla a su antojo, porque la usan como un buffet. Agarran lo que les gusta y lo que no les conviene no lo dicen. Eso no lo enseñan,
nada más enseñan lo que les conviene y a las personas les hacen creer que se pueden burlar de Dios y no pasa nada, porque ellos lo hacen. O sea, ellos se burlan, pasan a hablar a un púlpito, le quitan lo que no quieren, al fin que Dios no les hace nada. Hasta una iglesia les dio. Entonces la gente va y replica eso. Y encima van y te dicen, y no se puede hablar mal del pastor, cuando la Biblia dice que debemos de exhortar a los hermanos que vemos que están por mal camino. Se aprovechan de la ignorancia de las personas que son nuevas, que no conocen al 100% las escrituras. Solo les enseñan un versículo, pero los otros ya no. Y eso está muy mal. Donde vean autoritarismo, donde vean que los hacen esclavos en lugar de libres, porque Cristo murió para hacernos libres. ¿Y cómo pueden haber congregaciones donde los pastores tengan esclavos de la iglesia que lavan los excusados y los pisos a gatas y la pastora en su casa con sirvienta? La esposa del pastor, más bien, ¿no? Entonces eso no es congruente. Sí se deben de fijar en todo eso, porque dice la Escritura que deben de probar los espíritus. Debemos de probar los espíritus y debemos de ver si tienen frutos y si no, alejarnos de ellos. Dice el apóstol Pablo que con los falsos cristianos no debemos de juntarnos ni a comer, sentarnos. Con esa gente de lejos. No es para odiarlos, se les perdona porque uno sigue los pasos de nuestro Mesías al perdonar, al tener misericordia y decir, bueno, pues esas personas las usa el diablo, así está su nivel espiritual, que son usadas por el diablo. Se les perdona para uno estar bien también, no por ellos. O sea, ellos no van a cambiar porque uno los perdone, pero te libera. Es dejar ir la ofensa, pero no olvidar y aprender la lección y usar eso para ayudar, porque todas las lecciones que aprendemos nos ayudan a nosotros y ayudan a los demás. No se dejen humillar, porque Cristo no murió en la cruz y derramó toda su sangre para que ustedes la pisen y se dejen pisotear por otros. Eso no enseña la Escritura, que se dejen humillar. Eso es como que le estás diciendo a Cristo que no valió la pena, que no sirvió de nada lo que hizo ahí en la cruz. Ustedes deben de valorarse y deben de actuar como hijos de Dios. No dejarse pisotear ni tratar como una basura, porque no son basura. Esas personas son así porque el diablo las usa. Y el diablo quiere hacernos creer que somos basura a los hijos de Dios. Lo que hay que hacer es alejarse de esas personas. El motivo por el cual la gente está apostatando de la fe, mucho tiene que ver el estado actual de la iglesia, que está en ruinas. Necesitamos con urgencia un avivamiento en la iglesia y que Dios quite a todos estos falsos de todo, falsos pastores, maestros, profetas, cristianos, todo, que renueve la iglesia, que levante a los David y que quite a los Saúl, porque hay muy pocas iglesias que son de verdad de sana doctrina y donde no se vean estas malas prácticas de psicología oscura, de abuso. Pues esa es la conclusión. Espero que les ayude a entender. Ya no juzguen a las personas de ignorantes por caer en sectas. No es por ignorancia, la mayoría, hay muchos que sí, pero la mayoría no caen por ignorancia, caen por morder el anzuelo. Y el enemigo es astuto para engañar. Sean misericordiosos, seamos, oremos por ellos para que regresen al camino. Solamente Dios puede hacer eso. Solo Él puede mostrarles que están en el camino incorrecto y regresarlos acá. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien. Todavía no sé cuál es el tema que voy a subir después de este. Quiero hablar del nuevo pacto, de las diferencias entre la ley de Moisés y el nuevo pacto, a hablar de los 10 mandamientos, que hay gente que es nueva, que todavía se confunde cuando les dices que son solo 2 mandamientos y le dicen y los otros 10, entonces quiero hablar de ese tema. Y pues les pido que me sugieran los temas que ustedes quieren que hable,
para que todos aprendamos y todos podamos compartir unos con otros para edificación del cuerpo de Cristo y para seguir ayudando a la gente que todavía está en la oscuridad. Les mando un abrazo, muchas bendiciones, que estén bien. Bye.